Todos los miembros deben estar actualizados sobre la historia de la era de Filadelfia de la única iglesia original de Dios fundada en el año 31 después de Cristo, por Jesucristo, especialmente los últimos 15 años de su vida. Jesucristo dijo que en el mundo su iglesia tendría tribulaciones y persecuciones. No predijo una navegación clara. No hay existencia pacífica en un mundo hostil. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros, dijo. Nuevamente en la palabra de Dios se nos advierte. Es a través de muchas tribulaciones que debemos entrar en el reino de Dios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. El apóstol Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia en Éfeso que lobos rapaces entrarían entre ellos para destruir al rebaño, y también algunos de ellos mismos tratarían de arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 29, 29-30. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué la Iglesia de Dios en esta era de Filadelfia ha pasado por un periodo de fricción, controversia dentro de la Iglesia y decisiones con ciertos ministros que abandonaron la Iglesia para adoptar seguidores durante la década de 1970? Así fue incluso durante la era anterior de Sardis. ¿Y por qué la Iglesia ha resistido esta controversia e incluso cierta división entre nosotros y ha emergido hacia la unidad, la armonía, la unicidad y el próspero progreso del presente? ¿Por qué Los Angeles Times publicó recientemente una historia con un titular completo de 6 columnas en toda la página que decía Iglesia de Dios Universal prosperando gracias a la controversia? Estos son acontecimientos reales que han afectado nuestras propias vidas durante los últimos 15 años. Para comprenderlo, debemos recordar brevemente cómo empezó todo. Hace 6.000 años, en la fundación misma del mundo y de la familia humana en la tierra, con la creación del primer hombre, Adán. Dios estaba comenzando su mayor logro de todos los tiempos, reproducirse. Dios había creado primero a los ángeles. El gran arcángel Lucifer había sido colocado en el trono mismo de la tierra cuando Dios creó la tierra y el vasto universo. Lucifer se había rebelado contra el gobierno de Dios y había llevado a la rebelión a un tercio de todos los ángeles. Se convirtió en Satanás el diablo y sus ángeles en demonios pervertidos. Entonces Dios creó al primer ser humano, Adán, mortal, del polvo de la tierra, con solo una existencia físico-química temporal, pero ofreciéndole a Adán vida divina eterna y la oportunidad de reemplazar a Satanás en el trono de la tierra. Adán también se rebeló contra Dios y su gobierno, rechazó el árbol de la vida y eligió tomar para sí el conocimiento del bien y del mal, confiando en sí mismo en lugar de en Dios para el conocimiento y el camino de la vida. Acto seguido, Dios cerró el árbol de la vida, el Espíritu Santo, excepto para aquellos especialmente llamados, hasta que Cristo, el segundo Adán, en el futuro reemplace a Satanás en el trono, como debería haberlo hecho el primer Adán. El cristianismo tradicional, los teólogos y los eruditos de la Biblia parecen nunca haber notado que el árbol de la vida, que era el Espíritu Santo que impartiría la vida eterna, estaba cerrado al mundo y todavía hoy permanece cerrado. Dios habría dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Imagen se refiere al carácter espiritual. La semejanza se refiere a la forma y la figura. Dios crea en 2 etapas. Hacer al hombre a imagen de Dios significa imagen espiritual, un ser espiritual con el carácter divino perfecto de Dios. Pero la primera etapa de esta creación fue la del hombre humano físico, mortal, que tiene existencia física temporal. Sin embargo, en ese hombre Dios creó el espíritu humano para dotar al cerebro físico de intelecto. Este espíritu le dio al hombre mortal no solo inteligencia física y material y poder mental, sino también la capacidad para el bien o el mal,
pero también en el nivel humano, el nivel carnal o egoísta. A través del árbol simbólico de la vida, Dios hizo accesible a Adán el Espíritu Santo de Dios para engendrar en él la vida divina de la inmortalidad y también la mente divina para adquirir el conocimiento espiritual y el carácter espiritual de Dios. Cuando Dios cerró el árbol de la vida, cerró a la humanidad este contacto con Dios Padre, la inmortalidad, la mente divina y lo que el mundo llama salvación. Pero el segundo personaje de la familia de Dios, el Verbo, renunció a su divinidad y nació como humano de la Virgen María. Él era Dios en carne humana, tanto Dios como hombre, pero funcionando como un hombre humano en su ministerio en la tierra. Llegó a calificar como el primer Adán no lo había hecho, para reemplazar a Satanás en el trono de la tierra. También vino para llamar a la Iglesia de Dios a salir del mundo y también para calificarla para enseñar y gobernar con Él como seres divinos, las primicias de la cosecha de Dios al reproducirse a sí mismo. También vino a rescatar al mundo de los humanos de Satanás, que había secuestrado a toda la humanidad. Él pagó este precio de rescate con la sangre de su vida en la cruz. Jesús dijo que edificaría su iglesia. La palabra iglesia en el idioma griego del Nuevo Testamento es eclesia, que significa los llamados a salir. Así como Jesús tuvo que calificar para el trono venciendo a Satanás, también lo hizo su iglesia, que se sentará con él en ese trono y recibirá poder sobre las naciones para gobernar, enseñar y convertirse en la familia de Dios. El Adán original podría haber sido engendrado como hijo de Dios, convertido, si hubiera tomado del árbol de la vida. Este engendramiento habría venido a través del Espíritu Santo. Cuando Dios cerró el árbol de la vida, cerró la reconciliación con Dios Padre, es decir, la conversión o el engendramiento, a lo que los protestantes comúnmente se refieren como ser salvo. Tal salvación aún no está disponible para el mundo. El mundo del cristianismo tradicional está cegado ante este hecho. Pero la iglesia fue llamada a salir del mundo, a vivir separadamente según la ley de Dios en lugar del camino de egocentrismo, competencia y lucha de Satanás, siguiendo al primer Adán. Por eso Jesús dijo que la iglesia sería perseguida, tal como él lo había sido. Los llamados a la iglesia vivirían a la manera del amor de Dios, no a la manera del egoísmo, la contención y la lucha del mundo. Esto requirió la presencia y el fluir en ellos del Espíritu Santo de Dios, dándoles un propósito diferente en la vida y una mente y actitud diferentes a las que antes tenían en el mundo. ¿Por qué Cristo llamó a la iglesia a salir del mundo, a estar separada del mundo? Fueron llamados como estudiantes. La Biblia los llama discípulos. La palabra discípulo significa estudiante o aprendiz. La iglesia era como una escuela y Jesús fue el maestro original. Llamó fuera del mundo a sus 12 discípulos o estudiantes con el mismo propósito de educarlos para que lleguen a ser maestros y también gobernantes con y bajo Cristo, cuando Jesús venga con poder y gloria para sentarse en el trono de Satanás sobre toda la tierra y para gobernar y convertir a todas las naciones. A aquellos en la iglesia que están creciendo en gracia y conocimiento espiritual, Jesús les dice que les dará poder sobre las naciones para gobernarlas. Se sentarán con Él en su trono terrenal y serán hechos sacerdotes o maestros y reyes y gobernarán con Él. Cristo en la tierra. Apocalipsis 2, 26 y 27, 3, 21 y 5, 10. La iglesia es en realidad una escuela que enseña a los estudiantes a convertirse en maestros y gobernantes en el reino de Dios. Pero estos estudiantes o miembros de la iglesia primero deben convertirse ellos mismos en engendrarse como hijos de Dios, habiendo recibido el Espíritu Santo, al árbol de la vida, que Adán rechazó. ¿Por qué? Porque la mente carnal nacida de forma natural no puede entender el conocimiento espiritual y las verdades de Dios. 1 de Corintios 2, del 9 al 14.
Por lo tanto, Dios ha hecho una provisión especial, predestinando a aquellos que Él llama fuera del mundo para que sean llamados ahora, en la era de la iglesia, antes de que Dios abra el árbol de la vida y la salvación al mundo en su conjunto. Por eso la iglesia es llamada las primicias de la cosecha de Dios para su reino. Que se vuelva a enfatizar. Cuando Cristo, el segundo Adán, vino a calificar para reemplazar a Satanás en el trono de la tierra, Dios escogió y llamó a ciertos del mundo para que también calificaran para sentarse con Cristo en ese trono. Este no es el momento en que Dios está tratando de salvar al mundo. El día del juicio de Dios para el mundo aún no ha llegado, pero para aquellos especialmente llamados con el propósito mismo de sentarse en ese trono con Cristo, era necesario que recibieran el Espíritu Santo antes de que pudieran aprender la verdad de Dios, que el primer Adán había rechazado. Por eso, la iglesia es sólo las primicias de aquellos que finalmente recibirán la salvación. Recibimos el Espíritu Santo solo después de un arrepentimiento total de la forma en que vivimos. Debemos salir de este mundo para vivir una vida separada de la vida y los caminos del mundo, con la mente puesta en las cosas de Dios, no en las cosas de este mundo. Por eso el mundo nos opone y nos persigue. Por eso persiguieron a Jesucristo. Por eso algunos que se interesan un poco, se bautizan y comienzan en la iglesia, regresan al mundo y abandonan la iglesia. Muchos profesaron arrepentirse y ser bautizados si no se habían arrepentido, pero fueron aceptados como hermanos por los miembros de la iglesia. Estos falsos hermanos entraron y siempre han entrado en la iglesia profesando ser miembros. Jesús predicó un evangelio definitivo. Eso y solo eso es el evangelio de Jesucristo. Era un mensaje del evangelio sobre el reino de Dios, la familia de Dios engendrada y finalmente nacida, una familia de personas divinas engendrada y finalmente nacida de Dios. Jesús vino, llamó y enseñó a sus discípulos. Uno de los 12 apóstoles se volvió contra él, Judas Iscariote. Jesús enseñó a sus alumnos, luego murió por los pecados del mundo y comisionó a aquellos a quienes había enseñado que fueran por todo el mundo y enseñaran en todas las naciones el mismo mensaje que él les había enseñado. Debían bautizar a los que se arrepintieran y creyeran, pero Jesús mismo dijo claramente: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. A través de la predestinación, Dios elige y llama a aquellos que Él nombra para que califiquen para sentarse con Cristo en el trono de la tierra cuando Satanás sea removido. En ese momento, comenzando con la segunda venida de Cristo, Dios abrirá el árbol de la vida a todos los que vivan en ese momento. Para los que antes no habían sido llamados, el juicio caerá sobre ellos mediante una resurrección de entre los muertos, después del reinado de 1000 años con Cristo. Entonces habrá llegado el juicio a todos los que alguna vez vivieron, pero en la actualidad el juicio recae únicamente sobre la iglesia. Primera de Pedro 4:17. Después de la muerte y resurrección de Jesús, ascendió al cielo para sentarse con Dios en el trono de Dios, donde se encuentra hoy. 10 días después de su ascensión, 53 días después de su muerte, el Espíritu Santo descendió y llenó a sus discípulos. Ese día de las primicias nació la iglesia. Prosperó y creció sorprendentemente, pero pronto comenzó la oposición y la persecución. Para el año 51 después de Cristo, gran parte de la iglesia en Galacia se había vuelto hacia otro evangelio. Gálatas 1:6-7. Surgió una violenta controversia sobre si el evangelio a predicar era el evangelio de Cristo o un evangelio acerca de Cristo. Este último triunfó. Siguió un siglo perdido en la historia de la iglesia, aproximadamente entre el 70 y el 170 después de Cristo. La verdadera iglesia original sobrevivió, pero gradualmente perdió gran parte de las enseñanzas de Jesús y de la verdad bíblica. A principios del siglo XX, gran parte del propósito y la verdad de Dios se habían perdido, pero la verdadera iglesia en lucha todavía tenía el nombre de iglesia de Dios, los 10 mandamientos, incluido el sábado y también el diezmo.
Llegué a estar entre los hermanos de la era de Sardis tras mi conversión de 1927. Nunca llegué a ser miembro de esa era de la iglesia. En 1930 se produjo una división entre los hermanos de Oregón, lo que resultó en la formación de la Conferencia de la Iglesia de Dios en Oregón. La era de la iglesia de Sardis estaba prácticamente muerta espiritualmente. Ese fue el comienzo de una transición gradual a la era de Filadelfia. Fui ordenado en junio de 1931, precisamente un siglo de ciclos de tiempo después de que los apóstoles originales fueran ordenados en esta era de transición por la Conferencia de la Iglesia de Dios de Oregón. Continué trabajando y teniendo compañerismo con los miembros de la costa oeste de la era de Sardis hasta 1942, cuando el trabajo en rápido crecimiento de la incipiente era de Filadelfia requirió mi tiempo completo. La era actual comenzó oficialmente en octubre de 1933. Durante los siguientes 35 años creció de manera constante, a una tasa promedio de aproximadamente el 30% anual. Ambassador College fue fundado el 8 de octubre de 1947, en medio de una lucha financiera de vida o muerte por la existencia. Desde 1930 en la iglesia de Sardis había habido oposición y luchas políticas internas entre algunos ministros. En 1927 Dios me abrió los ojos al mandato continuo de observar los sábados anuales, así como el sábado semanal. Ninguno de los hermanos de la era de Sardis en los Estados Unidos aceptaría esta verdad de los sábados anuales, excepto 2 o 3 familias. Mientras Dios continuaba restaurando las verdades perdidas en su iglesia a través de mí, los hermanos de la era de Sardis rechazaron todas las verdades restauradas. Después de 2 años de enseñanza en el Ambassador College sobre la preparación de nuevos ministros jóvenes, la iglesia comenzó su rápido crecimiento y pronto se estaban levantando nuevas iglesias locales en un número cada vez mayor a medida que los ministros eran capacitados para pastorearlas. Las transmisiones de radio, iniciadas en enero de 1934, continuaron atrayendo un número cada vez mayor de candidatos al bautismo y a la conversión. El tiempo del fin había llegado. Dios estaba preparando una iglesia bien organizada según su propio modelo, para ser preparada como reyes y sacerdotes para reinar con Cristo a su venida. Además del crecimiento de la revista La Pura Verdad, Dios seguía escribiendo muchos folletos sobre varias doctrinas y verdades importantes. La televisión no salió al aire hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. No salimos en televisión hasta julio de 1955, pero la suspendimos después de 6 meses. La transmisión de radio había aumentado enormemente y a finales de la década de 1950 el programa El Mundo de Mañana utilizaba más potencia de radio que cualquier programa del mundo. La iglesia transmitía diariamente, 7 noches a la semana. En 1960 se inició el segundo campus Ambassador en Bricket Hood, 30 kilómetros al noroeste de Londres, en Inglaterra. Mi hijo mayor, Richard David Armstrong, se había convertido en el ministro más querido de la iglesia, pero murió como resultado de un accidente automovilístico frontal, mientras se encontraba en un viaje de bautismo a finales de julio de 1959, cuando tenía 30 años. En 1964 se abrió el tercer campus universitario en Big Sandy, Texas. La obra de la iglesia se estaba desarrollando rápidamente en todo el mundo. En 1967, el 15 de abril, mi amada esposa, Loma, murió después de un feliz matrimonio de 50 años. Fue su desafío sobre el sábado a finales de 1926 lo que llevó a mi conversión, y ella había sido una parte importante de mi ministerio. El crecimiento de la iglesia continuó hasta aproximadamente 1972. En 1968 me llegó la noticia, a través de nuestra oficina alemana, de que el rey Leopoldo III de Bélgica había dicho que le gustaría conocerme. Lo visité en su castillo en Bélgica y se desarrolló afectuosamente una larga amistad hasta su muerte a finales de septiembre de 1983.
Esto llevó a reuniones con muchos jefes de gobierno de muchas naciones hasta mi insuficiencia cardíaca en agosto de 1977. Durante esos años, la Fundación Ambassador se fue desarrollando con proyectos en diferentes naciones de muchas partes del mundo. Había viajado al extranjero unos 300 de los 365 días del año. Hasta la década de 1960, con nuevas verdades perdidas siendo continuamente restauradas en esta era de la Iglesia de Dios, había habido poca contención u oposición dentro de la Iglesia. Pero el astuto Satanás no iba a permitir que este crecimiento en armonía, paz y unidad continuara sin oposición. Debíamos aprender la verdad de la parábola de Jesús sobre el sembrador y la semilla. Lucas 8. La semilla sembrada fue la palabra de Dios, la Biblia. La palabra estaba siendo proclamada en Estados Unidos, Canadá, Europa y algunas otras partes del mundo. Recayó en 4 tipos o clasificaciones de personas. El primer y mayor número fueron los que estaban al borde del camino. Ellos oyeron, pero entonces viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Estos fueron los millones que escucharon, pero la verdad de la palabra de Dios nunca se entendió. No hubo respuesta de este mayor número, aunque sí escucharon, al menos en parte. El segundo grupo eran los de las rocas, quienes al oírlo se interesaron y recibieron el mensaje con alegría. Muchos de ellos fueron bautizados, pero no tenían raíz y creyeron temporalmente, pero debido a que carecían de un propósito profundo o de capacidad para crecer espiritualmente, pronto abandonaron. El tercer grupo estaba entre espinos. Cuando escucharon el mensaje fueron bautizados, pero las preocupaciones y los intereses del mundo los ahogaron. Todavía querían ser como el mundo, eran liberales, no produjeron ningún fruto perfecto. El cuarto grupo, el más pequeño de todos, eran los que estaban en buena tierra, los que guardaron la palabra y salieron del mundo, creciendo espiritualmente en carácter y conocimiento bíblico. Produjeron fruto con paciencia en diversos grados. Ver también Mateo 13:23. Así ha sido, especialmente desde aproximadamente 1969 en la Iglesia de Dios. El mundo considera que tales eventos que ocurren en cualquier iglesia son evidencia de corrupción o malas acciones o algo incorrecto, irreprensible en la iglesia. Los clubes, sociedades o iglesias mundanos generalmente no parecen tener tales problemas o controversias. Satanás no los molesta, ya están de su lado, pero Satanás busca destruir la única y verdadera iglesia de Dios. Ahora bien, ¿cómo ocurrieron estas controversias, problemas o divisiones? Es hora de que nuestros miembros sepan la verdad. A finales de 1971, muchos de nuestros miembros se sintieron confundidos por la propaganda que llegaba a nuestro pueblo sobre una enseñanza de nombres sagrados. Esto pretendía que siempre que se mencionen los nombres de Dios o de Jesús, no deben pronunciarse por sus nombres en el idioma español, sino en el idioma hebreo. En otras palabras, podríamos leer y discutir la Biblia traducida al idioma español en todos los términos excepto los nombres de Dios o de Jesucristo. Entonces, debemos hablar hebreo. Habían llegado a creer que el nombre de Dios no podía pronunciarse excepto en lengua hebrea. Pasaron por alto el hecho de que todas las copias originales del Nuevo Testamento fueron inspiradas por el mismo Dios a través de Jesucristo, la palabra de Dios, e inspiradas por el Espíritu Santo en el idioma griego. Citaron pasajes del Antiguo Testamento que contienen los nombres de Dios, y en todos los casos, Dios, a través del Espíritu Santo, usó los nombres griegos para Dios y aquel que se convirtió en Jesús. Algunos estaban dejando la iglesia para unirse a este movimiento falso, siendo engañados, haciéndoles creer que la iglesia de Dios estaba equivocada. En ese momento se sugirió que se nombrara un equipo doctrinal especial para investigar la cuestión de manera más técnica y verificar la verdad real. Queríamos que las enseñanzas y doctrinas de la iglesia fueran verificadas más allá de cualquier lugar a dudas. Nombré un comité de investigación doctrinal para realizar una investigación en profundidad sobre el tema.
Unos pocos embajadores graduados que se habían convertido en ministros de la iglesia tenían inclinaciones algo académicas, especialmente uno que tenía un problema específico. Sufría de un complejo de inferioridad, debido a que algunos de nuestros graduados en ese momento se estaban matriculando en universidades externas para obtener títulos superiores. Algunos llegaron a concebir que un erudito se encontraba en la posición más elevada de la humanidad. Si éste que sufre inferioridad pudiera sentir en su propia mente que es un erudito, se sentiría elevado por encima de otras personas y por lo tanto liberado de sentimientos de inferioridad. Comenzó a cuestionar algunas de las doctrinas establecidas de la Iglesia de Dios, como contar el día de Pentecostés, divorcio y segundas nupcias, diezmo y otras. Pronto comenzó lo que consideraba una investigación académica para desconfiar algunas de las enseñanzas básicas de la Iglesia. Poco a poco, uno o dos más, y luego incluso más, se unieron a una autoproclamada investigación académica para desconfiar las puras verdades bíblicas. Se hizo evidente que quienes asistían a otras universidades llegaron a considerar el Ambassador College como inferior y deficiente intelectual y académicamente debido a nuestra creencia en Dios. El secularismo y el enfoque anti-Dios de la evolución les parecían muy superiores al conocimiento revelado de Dios. El primer comité que asigné para investigar el error de los nombres sagrados reafirmó la verdad sobre esa cuestión más allá de toda duda. Pero pronto unos cuantos aspirantes a eruditos se habían establecido formando un equipo doctrinal, lo que comenzó como un esfuerzo honesto para encontrar y establecer la verdad real a su debido tiempo, se convirtió en un grupo de aspirantes a eruditos, no designados por mí, que buscaban destruir las verdades doctrinales de la Iglesia. Esto trajo controversia a la Iglesia. Estos eruditos autoproclamados, influenciados por la enseñanza en las universidades en las que se matriculaban para obtener títulos superiores, se estaban volviendo cada vez más liberales. Querían bordear lo más posible el precipicio del secularismo, cayendo en el precipicio hacia el mundo de Satanás. Estos fueron los años en los que mi comisión requería que me ausentara de Pasadena y viajara al extranjero casi todas partes del mundo, hasta 300 de los 365 días del año. Este grupo liberal, pequeño al principio, llegó a ocupar puestos ejecutivos en Pasadena, rodeando e influyendo en el responsable de la administración diaria en la sede durante mi ausencia. Aquellos de rango superior, pero sujetos a la administración ejecutiva diaria en Pasadena, que eran firmemente leales a la Iglesia y sus verdaderas enseñanzas, fueron suprimidos o removidos gradualmente de Pasadena y enviados al campo pastoreando solos iglesias en otros lugares. Se me ocultó tanto de lo que estaba sucediendo en Pasadena que no me di cuenta de la dirección en la que la Iglesia estaba realmente avanzando hacia la controversia, el liberalismo y el protestantismo o el secularismo total. Fue entonces cuando la cuestión de obtener la acreditación de las sociedades organizadas de acreditación de la educación secular se convirtió en un problema. Los liberales de Pasadena querían la acreditación. No querían ser acreditados como un colegio bíblico, sino como un colegio o universidad competidora. Como tal, la universidad estaría sujeta a las reglas de la sociedad de acreditación secular, que determinaría más o menos la política y los planes de estudio. Finalmente, este esfuerzo por parte de los liberales aumentó la matrícula de la universidad del límite aproximado de 500 que había fijado a unos 1.400 y subiendo. Ya no era el colegio de Dios. Me había dado cuenta del peligro de un cuerpo estudiantil de más de 500 estudiantes residentes en el campo y lo había establecido como una política universitaria definitiva. Pero durante esos años en los que estuve ausente de la sede central de Pasadena, la mayor parte del tiempo, se estaban realizando cambios gradualmente en las políticas universitarias y en las doctrinas de la Iglesia. Jesucristo había fundado este colegio a través de mí como colegio de Dios. Me había dado cuenta del estado en el que había caído la educación superior hacia el materialismo.
Los valores morales y espirituales se pasaban por alto casi por completo en los colegios y universidades. Me di cuenta de la tremenda responsabilidad de evitar descuidar esta dimensión faltante en la educación al momento de fundar Ambassador College. Desde su fundación había creado el lema de la universidad: recuperar los verdaderos valores. La universidad comenzó con los más altos valores morales y espirituales. Era el colegio de Dios. Se había enseñado y mantenido vigorosamente una elevada conducta moral y espiritual. Hubo mucha enseñanza contra los besos y cualquier tipo de acto sexual entre los estudiantes. Avanzar firmemente hacia el matrimonio estaba prohibido hasta el final del primer semestre del último año. Estaban estrictamente prohibidos fumar y consumir drogas. Pero a medida que el elemento liberal ganó el control de la administración del campus durante esos años de mis largas ausencias de Pasadena, el alto nivel de conducta estudiantil se liberalizó cada vez más debido a la falta de disciplina o cumplimiento. La universidad se estaba pareciendo más a otros campus universitarios. En este momento, permítanme adelantarme un poco a la secuencia de los acontecimientos para decir que, después de recuperarme lo suficiente de mi insuficiencia cardíaca en agosto de 1977, en 1978 encontré necesario cerrar completamente la Universidad de Pasadena. Las universidades de Brickell, Inglaterra, y en Big Sandy ya habían sido cerrados, y comenzar de nuevo el Ambassador College en Pasadena con una sola clase de primer año, excepto por unos pocos con actitud y carácter apropiados que fueron retenidos para permitirles completar sus estudios hasta la graduación. También el 21 de agosto de 1981 se reabrió el campus de Big Sandy. Pero volvamos ahora a la secuencia de los acontecimientos. Cito ahora un memorando del Leroy-Neff, el actual tesorero, que estuvo en el primer comité de investigación doctrinal y escribió sobre otros miembros del comité. Cito esto para dar un ejemplo de la dirección que estaban tomando algunos de los liberales del comité doctrinal. 1. Cualquier matrimonio donde las personas no son convertidas o no saben completamente en qué se están metiendo no es un matrimonio válido. 2. La poligamia fue aprobada tácitamente por Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, por lo que los matrimonios múltiples o los divorcios en los tiempos modernos podrían ser simplemente una forma de poligamia al tener esposas secuencialmente en lugar de simultáneamente. 3. Dios se divorció del antiguo Israel y luego ambas partes quedaron libres para volver a casarse. 4. El ministerio debería poder desatar matrimonios que Dios había unido. Estos liberales querían toda libertad en la iglesia para divorciarse y volverse a casar a voluntad. Otras cuestiones planteadas por los liberales fueron la libertad total para cualquier tipo de matrimonio. Algunos más y otros menos libertad del diezmo, eliminar o modificar las enseñanzas de la iglesia sobre la curación por oración directa, como en Santiago 5:14. Total libertad para las mujeres en el maquillaje facial, incluso la aprobación de celebrar cumpleaños, nunca aprobado en la Biblia, y hasta de votar en elecciones como parte del mundo. En el campus de Pasadena se desarrollaron cada vez más fricciones entre los liberales y aquellos ministros y miembros leales que se aferraban a las verdades bíblicas que Dios había puesto en su iglesia. Fue una especie de guerra fría de nervios. Se había convertido en costumbre celebrar una conferencia ministerial anual de ministros en la sede de Pasadena. En las conferencias de 1974 a 1977, estas reuniones se vieron empañadas por controversias sobre cuestiones doctrinales. Justo antes de la conferencia de enero de 1978, estaba decidido a evitar controversias doctrinales. También debía emprender otro viaje alrededor del mundo. Había decidido posponer el viaje hasta después de la conferencia para mantener la controversia fuera de la conferencia. Pero el que quedaría a cargo en mi ausencia me instó a quedarme para la sesión inaugural de la mañana, para poder abrir la conferencia y mantener mi salida a las 12 del mediodía, y me dio su palabra de que no se discutirían doctrinas en la reunión, en la conferencia, solo asuntos administrativos. Estuve de acuerdo con esto,
Abrí la conferencia, partí inmediatamente hacia el aeropuerto y almorcé en el avión. Primero iba a Japón, luego a través del Polo Norte hacia Europa y hacia África Occidental antes de regresar a Pasadena. Esa tarde no había llegado muy lejos sobre el Océano Pacífico hasta que en la sesión vespertina de la conferencia se distribuyó al ministerio una voluminosa obra impresa llamada Proyecto de Teología Sistemática, o STP, para abreviar, con instrucciones específicas de que este era un bosquejo definido de las doctrinas básicas de la Iglesia y ningún ministro debía predicar nada contrario a este tratado. No sabía absolutamente nada de este STP, ni de que hubiera estado en preparación. Me lo habían ocultado cuidadosamente. Fue una violación flagrante de la promesa hecha para inducirme a irme para que este cambio doctrinal en las enseñanzas de la Iglesia pudiera darse a todos los ministros sin mi conocimiento. No sabía nada de este STP, a pesar de las afirmaciones hechas por otros, hasta que algunos ministros leales me trajeron una copia a finales de abril o principios de mayo de 1978, cuando notifiqué a todos los ministros del mundo que devolvieran su copia inmediatamente e ignoraran todas sus doctrinas y enseñanzas liberales. Me ha llamado la atención que algunos de los liberales que ya no son miembros de la Iglesia de Dios han afirmado que yo sí conocía este infame proyecto STP. Eso definitivamente no es cierto. Me habían traído a Tucson, Arizona, algunos artículos sobre uno o dos temas que no eran liberales, pero no se hacía ninguna mención clara de los preparativos en marcha para producir este proyecto STP. Ninguna de las enseñanzas liberalizadas en el STP me fue mostrada ni aprobada por mí en ningún momento. Algunos de estos ministros liberales que trabajaron y produjeron el STP y el que estuvo a cargo de la administración ejecutiva en mi ausencia fueron expulsados y otros abandonaron la iglesia. En el momento de la fiesta de los tabernáculos de otoño de 1978, en un festival celebrado por uno de estos liberales escindidos y unos pocos que le siguieron en su propia fiesta de los tabernáculos, se tramó una conspiración para atacar y destruir a la iglesia por parte de un proceso legal de una demanda colectiva. Unos 6 o 7 liberales antiguos miembros firmaron la demanda contra la iglesia. Esto resultó en una orden ex parte de un juez. La mañana del 3 de enero de 1979, agentes del Ministerio Público, en secreto y sin previo aviso, invadieron la iglesia. La orden ex parte había sido firmada por un juez el día anterior. Siguió una lucha muy dura por la existencia y la vida de la iglesia. Algunos meses después, el Estado desestimó el caso y aún más tarde un juez de un tribunal de apelaciones emitió una declaración de que la demanda era infundada y nunca debería haberse presentado. Incluso hasta el día de hoy, algunos comentarios en los periódicos mencionan los cargos falsos que me acusan de mal uso de millones de dólares de fondos de la iglesia, pero nunca mencionan nuestra reivindicación de estos cargos falsos. Sin embargo, esta demanda colectiva en el estado de California presentada por miembros disidentes y exmiembros resultó prácticamente en una limpieza de los liberales, descontentos y alborotadores que estaban causando división en la iglesia del Dios viviente. Y la iglesia ha disfrutado de un desarrollo y crecimiento muy saludable en estos últimos 5 años. Ahora, un resumen de lo que pasó con la iglesia y su trabajo. Dios había bendecido a su iglesia con un aumento aproximado sin precedentes del 30% anual durante 35 años. A medida que estos liberales comenzaron a ganar más y más control, Dios eliminó su bendición. Muchas veces he dicho que Dios nos bendice cuando le agradamos. Durante estos años liberales de la década de 1970, los ingresos prácticamente se estancaron. En 1974, la Iglesia experimentó una disminución del 1,6% en sus ingresos con respecto a 1973, el primer crecimiento negativo en la historia de la Iglesia. Cayó otro 4,8% al año siguiente.
Desde que Dios me sacó de una insuficiencia cardíaca total y me dirigió a eliminar a estos liberales y a poner a la iglesia nuevamente en camino, Él ha restaurado sus bendiciones. Los ingresos de la iglesia este año duplicarán el volumen de dólares de 1978. El crecimiento de los ingresos está permitiendo a la iglesia llevar el evangelio del reino de Dios al mundo como testimonio como nunca antes. Estas bendiciones físicas van acompañadas de un nuevo crecimiento espiritual y una nueva verdad agregada a su iglesia. Durante 35 años, la iglesia creció a una tasa promedio de casi el 30% anual, un crecimiento fenomenal y hasta donde yo sé, sin precedentes para casi cualquier tipo de organización. Cuando gradualmente comencé a traspasar la transmisión del programa El Mundo de Mañana, era prácticamente radio y había crecido hasta convertirse con diferencia en el programa más grande del mundo, especialmente clasificado como religioso, y usaba más potencia de radio que cualquier otro programa. Pero en 1978 se había convertido prácticamente en el más pequeño. Mientras tanto, el trabajo había comenzado de nuevo en la televisión en 1967. Yo había aparecido en la televisión por primera vez en junio de 1955, pero dejé la televisión después de 6 meses. Reiniciamos en 1967 con 1 o 2 emisoras, pero mi voz no se escuchaba entonces en la televisión. Aumentó gradualmente a unas 90 estaciones en 1975. Durante la mayor parte de estos años, la transmisión por televisión fue ineficaz para difundir el verdadero evangelio. En 1978 bajamos a unas 50 estaciones por semana. En el periodo posterior a mi insuficiencia cardíaca, mientras estaba en Tucson, una vez más me hice cargo de la transmisión de televisión. Nos mantuvimos firmes mientras estuve atrapado en Tucson hasta 1981, cuando regresé a la sede en Pasadena. Desde entonces el programa de televisión ha producido un crecimiento constante. Hasta hoy somos el segundo a nivel mundial en la categoría religiosa, con más de 300 estaciones de televisión en todo el mundo. Ojalá pronto seamos los más grandes. Desde principios de 1985 hemos obtenido un promedio de alrededor de 13.000 respuestas telefónicas por programa. En lo que va del año, 4 veces hemos recibido más de 17.000 respuestas telefónicas y una vez más de 18.000. Ahora, mire los hechos de la circulación de la pura verdad. Desde su máxima circulación mundial en 1973, durante los años liberales, el número de suscriptores pasó de 3,1 millones a poco más de 1 millón en enero de 1977. En 1974 se cortó el financiamiento para la predicación del Evangelio en áreas internacionales debido a la crisis financiera en Pasadena. En Europa en ese momento significó el fin prematuro de un programa de kiosco que había tardado 2 años en construirse en todo el continente. Se envió personal de Pasadena al Reino Unido para cortar estos fondos y hacer reducciones como parte de una política general de hacer que todas las áreas internacionales sean autosuficientes. El resultado fue una disminución en las circulaciones de la pura verdad en todo el mundo. Durante ese periodo de 1975, la excelente calidad de la pura verdad se redujo a un tabloide, impreso en papel periódico barato. En 1976 restauré la pura verdad al estándar de revista de alta calidad. Ahora es claramente evidente que Dios me sacó de la muerte por insuficiencia cardíaca con un propósito vital, mediante RCP. Si hubiera permanecido muerto, la Iglesia del Dios vivo habría sido virtualmente destruida por el elemento liberal que se había infiltrado, especialmente en la administración central durante mi ausencia de Pasadena. Durante esos años liberales se me había ocultado cuidadosamente gran parte de lo que estaba sucediendo en materia de cambio de políticas y liberalización doctrinal. La Iglesia de Dios estaba siendo liberalizada sistemáticamente. La radiodifusión había ido de arriba a abajo en el mundo y de la eficacia espiritual a una ineficacia casi total. Dios dice que debemos juzgar por los frutos. Durante esos años liberales, la iglesia prácticamente no daba frutos.
La Pura Verdad y la obra editorial también se habían vuelto casi totalmente ineficaces. El Ambassador College había sido destruido como colegio de Dios. En 1978, después de mi resurrección de una insuficiencia cardíaca total, tuve que cerrar completamente el Ambassador College de Pasadena y empezar de nuevo, como en 1947, con una clase de primer año. Las universidades de Inglaterra y Texas ya habían sido cerradas. Es muy evidente para aquellos guiados por el Espíritu Santo de Dios que hubo una razón muy importante por la cual Dios me resucitó a los 85 años en 1977 para tomar nuevamente las riendas y eliminar este elemento liberal para recuperar una vez más el poder, los verdaderos valores y preparar esta era de Filadelfia de la Iglesia de Dios para la venida de Cristo y el reinado del reino de Dios. Hoy en día, la circulación auténtica de la Pura Verdad supera los 7,5 millones. La revista Jude ya ha obtenido una gran circulación, cercana a los 200,000 ejemplares. Se prevé que la circulación de la revista Good News alcance cerca de 1 millón de suscriptores mensuales para finales de este año. El curso bíblico por correspondencia ha sido rejuvenecido con una matrícula actual de aproximadamente 130,000 estudiantes en todo el mundo. Dios ha revelado muchas verdades bíblicas nuevas de vital importancia. La Iglesia ha adquirido una nueva vitalidad espiritual. La Iglesia ha adquirido una nueva vitalidad espiritual. Ambassador College es una vez más el colegio de Dios y los estudiantes están sirviendo en varios proyectos importantes en otras naciones alrededor del mundo. Muchas de las nuevas verdades bíblicas importantes se cubrirán en el nuevo libro El misterio de los siglos. Aquellos liberales que abandonaron o fueron expulsados de la iglesia durante 1979 no tienen idea de la diferencia que hay en la iglesia hoy. Es tan diferente como el blanco del negro o lo arriba de lo abajo. En esos años la sede estaba llena de contiendas, luchas políticas por estatus y poder. La atmósfera estaba plagada de disputas y contiendas doctrinales. Hay un viejo dicho que dice, cuando el gato no está, los ratones empiezan a jugar. Mientras estuve fuera de la sede, hubo luchas y contiendas sobre políticas y doctrinas, no solo en el campus de la sede, sino en muchas iglesias locales. Una minoría liberal de miembros estaba causando discordia. La membresía disminuyó ligeramente ya que un cierto número siguió a estos liberales que se fueron. Dios estaba eliminando a estos miembros y ministros liberales que estaban causando división en la iglesia. Los contendientes, los descontentos, los liberales no querían el gobierno de Dios en la iglesia. Hablando principalmente de los líderes religiosos, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol corrupto da malos frutos. Mateo 7, 16 y 17. Los frutos de los líderes rebeldes y liberales de los años 1970 ahora deberían ser claros para todos. Después de unos 35 años de crecimiento constante en todas las facetas de la obra de la Iglesia de Dios, el ritmo de crecimiento comenzó a disminuir, luego cesó por completo en algunas áreas y finalmente incluso comenzaron a experimentarse disminuciones en el número de estaciones de radio y televisión, la circulación de la pura verdad, el número de posibles miembros, el número de colaboradores, la cantidad de ingresos de la obra, etc. Todo bajo el liderazgo del elemento liberal. Estos son hechos bien documentados que no se pueden negar. Quiero que ustedes, hermanos, piensen y comprendan lo que le sucedió a la Iglesia de Dios en la década de 1970 para que la historia no se repita. Quiero que veas los frutos de rebelarte contra el camino y el gobierno de Dios. Después de todo, la cuestión básica desde el principio fue la del gobierno de Dios en la Iglesia. Uno que siguió al liberal, que como el apóstol Pablo había predicho, buscó atraer seguidores detrás de sí. Hechos 20:30. Dijo, estamos liberados de ese gobierno de la iglesia y ahora tenemos una organización poco unida, y esa es la manera en que gusta.
Esos liberales, ya que no están en la Iglesia de Dios, en realidad parecen estar más interesados en las noticias de la Iglesia, especialmente en acusaciones falsas, críticas y persecuciones de enemigos, que los miembros leales de la Iglesia. Parecería que el principal interés en sus vidas es escuchar informes falsos, acusaciones e insinuaciones contra la Iglesia. Daniel profetizó de nuestro tiempo. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Daniel 12:10. Verdaderamente este ha sido un tiempo de intentos y pruebas. Somos las primicias llamadas a ser estudiantes para llegar a ser reyes y sacerdotes y gobernar con Cristo. Apocalipsis 5:10. Nosotros en la iglesia somos estudiantes y estamos en la época de los exámenes finales. Pequeños grupos fragmentados centrados en Washington, D.C., Eugene, Oregón, Tyler, Texas, Monterrey, California y otros lugares con grupos demasiado pequeños para mencionarlos, no están dando frutos para el reino de Dios, no agradan a Dios ni son bendecidos por Él. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Generalmente afirman ser ramas de la iglesia de Dios, pero Jesús dijo, edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. No dijo denominaciones, sectas, cultos, ramas o una iglesia dividida contra sí misma. Más bien dijo que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Hay una iglesia verdadera y una sola. El apóstol Pablo describió ramas humanamente autoproclamadas cuando dijo a los ancianos de la iglesia local en Éfeso que algunos de ellos partirían para atraer seguidores tras sí. Pablo dijo, pero ahora son muchos miembros, pero no son más que un solo cuerpo. 1 Corintios 12:20. ¿Cómo estaba organizado ese cuerpo? ¿Tenía un gobierno? Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 28. El versículo 25 muestra que no debe haber divisiones en el cuerpo, ni ramas, ni organizaciones filiales. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:20-21. Tenga en cuenta que la iglesia está organizada y enmarcada adecuadamente, no organizada con ramas que compiten y difieren. Observe Efesios 4. Hay solo una iglesia organizada, bien unida y compactada. Versículo 16. Compactada como si estuviera soldada en un cuerpo bien organizado. ¿Y cómo organizó él este cuerpo? ¿Cómo se gobernó? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos vengan en la unidad de la fe. Efesios 4, del 11 al 13. No es desunión ni algún otro tipo de organización y gobierno. Pablo también dijo que habléis todos una misma cosa y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo juicio. 1 Corintios 1:10. Una razón principal para las contiendas y la desaceleración en el crecimiento de la Iglesia durante los años liberales es el hecho de que en nuestro deseo de mantener a ministros y miembros rebeldes y liberales dentro de nuestra comunidad, no obedecimos rígidamente el mandato de Romanos 16:17. Os ruego, hermanos, que miréis a los que causan divisiones y ofensas contrarias a la doctrina que habéis aprendido, y evitadlos. También en 1 Corintios 5:11. Pero ahora os he escrito que no os juntéis con alguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o calumniador, o un borracho, o un extorsionador. Con tal, ni comáis. Para dejar clara una de las razones, si no la principal, del conflicto causado por el elemento liberal, cito algo de un periódico occidental. En una entrevista con un ex ministro que había intentado
atraerse a sus seguidores, se afirmó que esta iglesia escindida tiene una estructura administrativa completamente diferente. La historia continuó explicando que difieren totalmente con la estructura gubernamental de la Iglesia de Dios. Fue citado diciendo que él tampoco cree en expulsar a las personas de la Iglesia si no viven de acuerdo con sus enseñanzas. También afirmó que creen que la Iglesia es el lugar al que pertenece la gente para ayudarla a superar sus problemas. En otras palabras, la idea liberal es desobedecer las instrucciones de Dios de expulsión y evitar a aquellos que son contenciosos y causan división, y aceptar miembros que creen y viven en contra de las enseñanzas de Cristo y la Biblia. La mayor parte de las disensiones del pasado en la Iglesia se han centrado en cuestiones de gobierno. Los disidentes creen en un gobierno muy liberal, el camino de Satanás y su mundo. Todo el propósito del Evangelio es llamar a los elegidos por Dios a salir de este mundo y sus caminos a los caminos de Dios. El gobierno de Dios se basa en la ley de Dios. Todo gobierno, incluso en las naciones del mundo, se basa en el fundamento de la ley. Una ley es simplemente las reglas de conducta y comportamiento humano. La justicia de Dios simplemente significa conducta y comportamiento justos basados en la gran ley espiritual de Dios. Cristo dijo, toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada. Mateo 15:13. Y el apóstol Juan también declaró, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan 2:19. Nosotros, los que permanecemos en la única y verdadera iglesia, lamentamos la pérdida de aquellos que hasta ahora están reprobando sus exámenes finales. Pero tristemente recordamos que parte de la responsabilidad es nuestra al no prestar atención estricta a la amonestación de Romanos 16:17, de fijarnos en aquellos que causan división y evitarlos. Los amamos a todos y oramos por ellos. Algunos de los que se han alejado de nosotros fueron padres, hijos, hermanos, hermanas o parientes cercanos de los que permanecen firmes. Mientras tanto, oramos también para que Dios mantenga a aquellos de nosotros que permanecemos leales, constantemente firmes, creciendo en gracia y carácter espiritual y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venciendo a nosotros mismos, al mundo y a Satanás, y perseverando hasta el fin. Ore para que ustedes, los miembros leales de la Iglesia de Dios, permanezcan dedicados al reino de Dios, que es el gobierno de Dios. Ahora, un último recordatorio para la Iglesia y todos los ministros leales. Si alguno que ha salido de esta maravillosa comunión que tenemos en la única y verdadera Iglesia de Dios profesa arrepentimiento y desea regresar, debe ahora, como dijo Juan el Bautista, producir frutos dignos de arrepentimiento o demostrar su arrepentimiento mediante el desempeño durante un periodo de tiempo adecuado. Yo personalmente lo hago. Y espero que todos nuestros miembros leales lo hagan. Oren por su arrepentimiento y su regreso final. La iglesia es el embrión del reino de Dios venidero, que es la familia de Dios. No habrá divisiones en ese reino. No debe haber ninguna en la iglesia. Una última palabra personal. En unos días cumpliré 93 años. Desde hace algunos años hay algunos como buitres esperando que yo muera. Les gustaría regresar y asumir el liderazgo de la iglesia en mi lugar. Esto me ha inquietado profundamente, pero en ningún sentido me ha preocupado. Esta es la iglesia de Dios, no de ningún hombre. Jesucristo es la cabeza viva de esta iglesia, no yo. Y Jesucristo nunca recibirá a ninguno de los que han salido a atraer seguidores para regresar y guiar a la iglesia de Dios, al liberalismo de Satanás. Ya no sería la iglesia de Dios, así como el Ambassador College ya no era la universidad de Dios y Cristo tuvo que comenzar todo de nuevo a través de mí con una clase de primer año. Cuando he mencionado, aunque sea en raras ocasiones, mi preocupación en esta categoría, la respuesta de los miembros siempre ha sido la creencia de que Dios me mantendrá con vida. Espero que Él lo haga. Y trato de cuidar al máximo mi salud y mi condición física. Pero si Dios me mantiene con vida 10 años más o solo 10 minutos más, está enteramente en sus manos. Hermanos, pongan su fe en Cristo y en el Dios vivo, y no en mí.
Si Cristo me quitara la vida, Él ordenará al Consejo Asesor de Ancianos que seleccione a uno de ellos para continuar guiándolos hasta la venida de Jesucristo en poder y gloria. Ore para que Dios lo mantenga a usted en su iglesia hasta que reemplace este mundo malvado y traiga el maravilloso, pacífico y bendito reino de Dios.